doctrina de los ángeles o angelología la podemos ver en Mateo capítulo 25, versículo 41, donde Jesús mismo da testimonio directo de la existencia accional de los ángeles, cuando dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También en Mateo capítulo 26, versículo 53, que dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En esta introducción se evidencia una tipología que divide a los ángeles en dos tipos: los ángeles de Dios, santos, que son espíritus ministradores que obran a favor del pueblo de Dios, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a la gente que Dios habrá de salvar. Pero también vemos un grupo de ángeles enemigos de Dios, que son los ángeles caídos, y que se oponen a Dios y a su pueblo, y que lo podemos visualizar en Efesios capítulo 6, versículo 12. La naturaleza de los ángeles se trata en 4 categorías. La primera es que son creados, como lo muestra Colosenses capítulo 1, versículo 16. En consecuencia, aunque son muy superiores a los humanos, son infinitamente inferiores a Dios. La segunda categoría es que, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 14, son seres espirituales, es decir, son inmateriales. Sin embargo, tienen cierta corporalidad espiritual, por lo tanto pueden aparecer en forma corpórea, como se puede leer en Lucas capítulo 1, versículo 11. La tercera categoría es que son una compañía, como lo muestra Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y la tercera categoría en cuanto a la naturaleza de los ángeles son sus atributos, que son santos, como lo podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 26. Son fuertes y poderosos en Mateo capítulo 28, versículo 2. Son inmortales en Lucas capítulo 20, versículo 36. Y no son divinos, por lo que están prohibidos adorarlos, en Colosenses capítulo 2, versículo 18. El misterio de los ángeles tiene que ver con ciertas categorías en relación con Dios, como agentes de revelación, como nos muestra el capítulo 7 de Hechos, versículo 53, en la vida de Jesucristo, que lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 13, entre las naciones, en Daniel capítulo 10, versículo 21, entre los incrédulos, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, en relación a los creyentes, en Lucas capítulo 15, versículo 10, y en el futuro, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2. Aquí hemos visto entonces 7 posibilidades de acción de los ángeles en distintas, vamos a decir, categorías. En la categoría relación con Dios hay 4 ministerios específicos, que son la adoración a Dios, que la podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 6, que ejecutan la voluntad de Dios en Salmos capítulo 103, versículo 20, que se regocijan por la obra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 19, y que ejecutan los juicios de Dios en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 15. También podemos ver en la categoría de relación con los creyentes un ministerio de observación para ver cómo actúan y responden los creyentes, como se muestra en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21.